Es un gusto como cada semana estar aquí para compartirles más mensajes de la palabra de Dios. Esta mañana vamos a compartir de Jeremías en el capítulo 17, versículo 9, con nuestro tema, el peligro del engaño, porque es uno de los temas quizás más controversiales. Ya queremos agradecer a la gente que está conectando ya vía internet en todas nuestras redes, y también a la gente que después va a gozar del video, y queremos agradecer a la gente que nos acompaña en el estudio nuevamente. Bienvenido, Raúl. Gracias. Esther. Buenos días. María. Gracias. Pues bienvenidos, y bueno, este tema es muy largo, así que vamos a ganarle tiempo. ¿Quieren decir algo antes de...? Sí, quisiera mandar saludos a mi tía Clementina, que está en México, allá en la capital, ¿verdad? Que la pase bien. Y también un saludo a todas las personas que nos ayudan con este ministerio. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con la lectura, María? ¿Por qué no la lees, por favor? Claro que sí. La palabra de Dios dice así, Jeremías 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Por qué no oramos? Vamos a orar. Querido buen Padre, gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí delante de ti. Te damos las gracias. Ahora pues pedimos tu dirección, tu sabiduría por medio de tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu, que tome nuestras conciencias en este momento y que ponga las palabras indicadas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos a este tema de esta mañana, Víctor, es muy importante. Quizá hoy resumimos una serie de estudios que hemos estado dando. Quizás la otra semana vamos a empezar una nueva serie de estudios, ¿no es cierto? Y hoy día estamos hablando sobre el peligro del engaño. Yo fui y saqué sobre qué es lo que significa engaño, y les voy a dar algunas definiciones. Dice que engaño es mentira, falsedad, fraude, farsa, embuste, trampa, estafa, burla, decepción. Dice enredar a alguien, burlarse de alguien. Dice, y también dice allí, mentiras, trampas y artimañas. ¿Te imaginas, María? Qué grande una palabra, lo que tantos significados que tiene. ¿Será que realmente el Señor Jesucristo tenía conciencia cuando dijo, cuidado del engaño, ¿no es cierto? Sí, porque iba a venir disfrazada de muchas maneras, ¿verdad? Claro. Y entonces yo creo, Víctor, tú, María, y tú, Esther, que el engaño es la arma más poderosa de Satanás. La vez pasada hablamos sobre la armadura de Dios, ¿no es cierto? Así es. Cómo debe armarse un cristiano con la armadura de Dios. Pero ahora miramos que la trampa más grande o la arma más poderosa de Satanás es el engaño. Y es por eso que estamos tomando tiempo en todos esos estudios a través del tiempo, ¿no, Víctor? Tratar de ponerlos delante del público para que tenga una oportunidad a elegir o a evaluarse si está en el engaño o no está en el engaño, ¿no es cierto? Porque es importante. La vida eterna vale, ¿no es cierto? Así es. Vale la misma sangre del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces es importante que analicemos nosotros estas cosas. Y entonces, ¿qué te parece? Entonces vamos a la primera pregunta. María, mándala al aire, por favor. Sí. Dice, ¿qué testifican el apóstol Pedro y el profeta Isaías del Señor Jesús? ¿Qué testifica el apóstol Pedro y el profeta Isaías del Señor Jesús? Vamos a ir a 1 de Pedro 21, 22. ¿Qué dice Esther, por favor? Dale lectura. La palabra de Dios dice así, porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Fíjate que aquí nos está diciendo el apóstol Pedro, un conocedor de la palabra de Dios también, ¿no es cierto? Sabemos que todos los apóstoles caminaron con Jesús, ¿no es cierto? Así es. Miraron a Jesús o escucharon a Jesús. Pero lo que más me gusta, dice el apóstol Pedro, que nunca fue hallado engaño en la boca de Jesús. Quiere decir que Jesús era confiable en el tiempo de Pedro. María, es la misma palabra, los mismos testimonios de estos hombres, grandes hombres, que nos están diciendo que Jesús nunca hizo engaño. ¿Podemos confiar, no es cierto? Sí, así es. Podemos confiar en que Jesús no habló engaño. ¿Qué piensas tú, Víctor? Sí, por la palabra de Dios es bien directa aquí cuando dice que en él no se encontró ningún engaño. Entonces lo que él dijo se va a cumplir, y eso me lleva a reflexionar en el Mateo 24, 4, donde él dice, mira que nadie os engañe. Claro, él conocía el peligro de ser engañados. Pero, y fíjate que en Isaías 53, versículo 9, ya estaba registrado en la misión de Jesús allí en el capítulo 53, pero fíjate que ya estaba también registrado que Jesús no iba a venir a engañar a ningún ser humano. Por eso él dijo, con toda verdad, dijo, yo soy la verdad. ¿Qué dice ahí Isaías 53, versículo 9, por favor? La palabra de Dios dice así, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque él nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca.
el profeta Isaías, 800 años tú, María, antes de nacer Jesús, y ya estaba diciendo qué clase de persona iba a ser Jesús. Una persona sufrida, una persona que iba a ser rechazada, que iba a ser golpeada, pero nunca iba a encontrarse engaño en su boca o maldad en su boca. Qué bonito no tener un rey, un príncipe, un Dios que realmente tiene todas las, ¿cómo se llama? Todo el poder, toda la gloria y nos insta a que sigamos sus pisadas. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Que debemos seguir sus pisadas, ¿no es cierto? Entonces estamos llamados a ser ¿qué? Seguidores de quién, del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Así es. Entonces, si el Señor Jesucristo no hizo engaño, ni ivo o iniquidad, María, ¿debiera haber iniquidad y engaño en sus hijos? ¿Qué piensas tú? No, porque si andamos en las pisadas de Jesús, ciertamente tenemos que hacer como Él hizo. Claro que sí. ¿Qué te parece entonces? Si no hay ningún comentario, vamos a la siguiente pregunta. Mándala ahí, María, por favor. ¿Qué testifican las Sagradas Escrituras de Satanás? Ahora vamos a mirar el oponente, ¿verdad? Porque siempre hay dos bandos, ¿no es cierto? Como ahorita tenemos la candidatura, por un lado está Trump y por otro lado Hillary Clinton, ¿no es cierto? Pero entonces a veces la gente dice cuál de los dos dice la verdad o cuál de los dos está realmente siendo verdadero. Pero ya la mayoría de gente se ha dado cuenta que ninguno de los dos son ¿qué? Personas que no se pueden confiar. Pero no hay más, como dijo un comentarista, no hay más de dónde escoger. Pero nosotros, María, tenemos la dicha de escoger a alguien que que realmente podemos confiar, ¿no es cierto? Y lo mismo queremos dar a saber para que también la gente de afuera tenga alguien que escoger, a alguien que sí es 100% seguro y verdadero. Claro que sí. Pero ahora vamos a mirar el otro lado, vamos a ver al oponente y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. ¿Qué dice usted, por favor? La palabra de Dios dice así: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora miramos que por otro lado hay uno que habla puro engaño. Todo lo ha ganado, Víctor. Este planeta lo ganó por medio del engaño. Allá en el cielo hizo una guerra y quería destronar a Dios, quería ser igual a Dios, y dice que se trajo que unos ángeles que vamos a mirar ahorita a la siguiente pregunta, pero aquí nos está dando evidencias de que realmente es un engañador de primera clase. Jesús lo llamó, como que dice ahí, vamos a ir a Juan 8:44, ¿cómo lo llamó el Señor Jesucristo? La palabra de Dios dice así, Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces aquí miramos que el Señor Jesús conocía muy bien a Satanás, ¿no es cierto? ¿Tú, María? Sí. Lo descubrió. Por eso el libro de Apocalipsis mucha gente no lo quiere leer, que porque le da temor, que porque le da miedo, porque le han metido eso en la cabeza. Pero cuando tú lees el libro de Apocalipsis, María, se revela quién es Satanás. Ahí es cuando tú realmente conoces quién es Satanás. Fíjate que yo antes creía esa mentira, de que si lees el libro de Apocalipsis te vuelves loco, y que eso no es un libro que nadie lo puede entender y todo eso. Y ahora que me he metido un poquito y he entendido un poquito, puedo mirar los dos personajes, a Jesús por un lado y a Satanás. ¿Quién es quién y cómo son sus caracteres de cada uno de ellos? Por eso es que Satanás ha metido esa idea de que no se debe leer el libro de Apocalipsis, que la gente se vuelve loca, que no lo entiende, que den sus símbolos, pero con la dirección del Espíritu Santo podemos identificar quién es Él, ¿no es cierto? Así es. Por eso el libro de Apocalipsis también se le conoce como el libro de la revelación, porque exactamente revela los dos poderes que están luchando y da características específicas de cada bando. Entonces miramos por un lado que hay uno que no dice mentiras, que no dice engaño, es el Señor Jesucristo, y por otro lado un engañador, uno que es padre de mentira. Entonces aquí le podemos decir al público, no, usted tiene que elegir, usted tiene que hacer su elección, ¿a quién quiere? ¿A un padre de mentiras o a un padre que no dice mentiras? Así es. Depende a quién elijamos, ¿no es cierto? Nuestro destino está en las manos de quién elegimos, ya sea Jesús o ya sea Satanás. Y qué interesante. Bueno, ¿algún comentario sobre la siguiente pregunta? O vamos a la siguiente pregunta. Pasemos a la siguiente pregunta. Dice así: María. ¿Quiénes fueron los primeros seres engañados por Satanás? Vamos a ver quién fueron sus víctimas, porque tú sabes que Satanás se reveló en el cielo, ¿no es cierto? Así es. Ya no lo dijo el conflicto el conflicto cósmico. Y entonces ahora vamos a mirar entonces qué fue lo que se pasó en el cielo. Apocalipsis 12:3. ¿Qué dice usted, por favor?
La palabra de Dios dice así: y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Sigue? Le sigo. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces aquí dice que este dragón dice que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Ahí en capítulo 1, versículo 20, que dice, Apocalipsis 1:20, para mirar quiénes son las estrellas, porque recordemos que el libro de Apocalipsis habla en símbolos, ¿no es cierto? Entonces ahora hay que mirar qué son estrellas, porque el mismo libro te lo explica. Para que no quede duda. Ese es el bonito del libro de Apocalipsis, que el libro tú no lo tienes que interpretar. Solito se interpreta. El libro se interpreta solito. Tiene su fundamento en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en el libro de Ezequías, en todos los libros proféticos. El libro de Apocalipsis es una recopilación de todos los libros, mejor dicho, el plan de Dios. Vamos allí entonces a Apocalipsis 1:20. ¿Qué dice por favor? La palabra de Dios dice así: el misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que viste son las 7 iglesias. Entonces aquí miramos que los 7 estrellas son los 7 ángeles. Entonces cuando Satanás se trajo la tercera parte de los ángeles, de las estrellas. De las estrellas está hablando de los ángeles. Así es. Pregunta, ¿no sabemos tú, María, a ciencia cierta que se trajo una tercera parte del cielo? Sí. Entonces, esos son sus seguidores que se dejaron engañar por Satanás. Fueron sus primeros a los que él engañó. Fueron sus primeras víctimas, mejor dicho. Y entonces ahora miramos aquí que Satanás, vamos a mirar entonces Efesios 6:12. ¿Qué dice Efesios 6:12? Dile usted, por favor. La palabra de Dios dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Entonces, esos dice que son contra potestades, contra gobernadores de tinieblas. ¿Quiénes son estos gobernadores de tinieblas? Son los ángeles malignos. Los ángeles que fueron arrojados del cielo. Los ángeles que en el tiempo del Señor Jesús se podían que atormentaban a los seres humanos. Pablo les hizo frente a ellos. Y Pablo podía, ¿cómo se llama? Por eso que Pablo escribió, porque él se enfrentaba diariamente con ellos. Pero gracias a Dios que le dio el poder, ¿no? Para en contra de ellos. Amén. Y entonces aquí miramos tú, Víctor, que estos son ¿cómo se llama? Son seres que tienen que diferentes posiciones, jerarquías. Y entonces, María, ¿qué piensas tú? ¿Seremos capaces de poder ir en contra de ellos, luchar contra ellos, o necesitamos a alguien que nos ayude en contra de ellos? ¿Qué piensas? Definitivamente dice la palabra de Dios que es una lucha espiritual, ¿verdad? Algo que nosotros no podemos palpar y ver, así que nosotros como seres humanos no podemos defendernos de golpear aquello que es espíritu que no podemos ver. Es como pegar al aire sin saber que está allí, ¿verdad? ¿Qué es ahí? Vamos a ir a Judas, capítulo, más bien un capítulo, versículo 6. Judas 1:6, sí, perdón, sí. ¿Qué dice por favor? La palabra de Dios dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que dejaron su propia habitación, los ha reservado para oscuridad en cadenas eternas para el juicio del gran día. Fíjate que Dios no desechó a los ángeles, sino también que les dio oportunidad para arrepentirse. Les hizo ver claramente que el error de seguir a Satanás era un error fatal, ¿no es cierto? Porque tú sabes que Dios es un Dios de libre albedrío, ¿no es cierto? Es cierto. Y a los ángeles estos que está diciendo aquí Judas, dice que abandonaron su morada a ellos. No lo hicieron, en otras palabras, Dios les dio oportunidad para arrepentirse, igual que a nosotros nos la dan, ¿no es cierto? Así Pero es. llega un punto donde ya no puede tolerar a Dios esa ¿cómo se llama? Esa rebeldía. Esa rebeldía, y tuvo que sacarlos fuera con el líder, pues, que hoy conocemos como Satanás, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué decir algo? Sí, porque Jesús dijo, el que viene a mí yo no le echo fuera. Entonces quiere decir que esos ángeles también a la misma vez tuvieron la oportunidad de poder reconciliarse con Dios, pero no lo hicieron. Mejor se apartaron, y donde Dios no es, su presencia no es querida, Dios mejor deja al ser humano en sus caminos. Y fíjate que es triste, ¿no es cierto? Porque cuánta gente realmente necesita a Dios, pero por la terquedad, por la dureza de su corazón, ¿no es cierto? Así es. Porque Dios, alguien hizo una pregunta ayer en la cárcel, dice que ¿qué tan lejos está Dios? Dios está en todo lugar.
digo, nosotros, Dios nos abandona a nosotros abandonamos a Dios. Así es. Y cuando caminamos muy lejos, pues es difícil de regresar, ¿no es cierto? Para algunos. Sí. Pero siempre Dios está allí. Bueno, ¿hay algún comentario más o vamos a la siguiente pregunta, María? Pasemos a la siguiente pregunta. Dice así. Ok. ¿Quiénes le siguieron en su lista de engañados? Bueno, ahora, recuerda que ya se trajo la tercera parte de los ángeles, ¿no es Así es. engañados, ahora dice que están en tinieblas. Y entonces ahora la pregunta, ¿quiénes fueron sus siguientes víctimas? Porque recuerda que Satanás usa el engaño para que es un arma que él tiene muy poderosa. Y ahora entonces la siguiente víctima, vamos a ir allí a 1 Timoteo 2.14. ¿Qué dice 1 Timoteo 2.14, Esther? La palabra de Dios dice así: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, al ser engañada, cayó en transgresión. Tú, María, si dice aquí, Adán no fue engañado, ¿qué dice que cometió suicidio? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo, a ver, qué piensas tú? Pues definitivamente sabemos que la serpiente le habló a Eva, ¿verdad? Y Eva estaba apartada en ese instante de su esposo, así que sí, ella fue la engañada y después fue también, ¿y qué? Y dice que dio del fruto de su esposo también, el cual yo creo también ya sabiendo de lo que había hecho, también decidió comer de ese fruto. Claro, y entonces aquí Pablo está dejando claro que realmente Adán no fue engañado, sino la mujer. Comenzó con la mujer, ¿no es cierto? Así es. Y como dijiste, es un buen punto porque a veces descuidamos la esposa o a veces también el esposo Viceversa. Por viceversa, ¿verdad? Porque ahorita a veces miramos que tanto el esposo como la esposa abandonan su hogar, mejor dicho. Y entonces ese es un peligro. Entre más cerca de la esposa o el esposo de la esposa está mejor, está más seguro, ¿no es cierto? Así es. Porque sabemos que Satanás anda como un león rugiendo buscando a quien que engañar o devorar, podemos decirlo. Entonces aquí miramos, entonces vamos a ir a Génesis 3:13 porque para confirmar esto que está diciendo el apóstol Pablo, porque son 4,000 años después de la caída que Pablo está diciendo, está describiendo esta declaración, ¿no es cierto? Pero vamos a ir a Génesis 3:13 para darle al público decir que realmente está allí en Génesis 3:13. ¿Qué dice este, por favor? La palabra de Dios dice así: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. La mujer le dijo claramente a Dios: la serpiente me engañó y comí. Qué bueno, ¿no? Que por lo menos fue sincera, honesta en decirle la verdad, ¿no es cierto? Así es. Tal como pasó. Y qué interesante, porque realmente dijo una gran verdad. Pero entonces, Apocalipsis 12:9, que dice entonces vamos a Apocalipsis 9, que ya lo leímos, pero vamos otra vez, por favor. La palabra de Dios dice así: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces su primera víctima fue Eva, ¿no es cierto? Así es. Pero ahora todo el mundo. María, es poderoso ese engaño que tienen, ¿no? Porque de una persona se la pasó a todo el mundo. Quiere decir que, María, ¿será posible que la gente que está afuera se da dando cuenta que está engañado? Porque hay mucha gente que dice, yo no estoy engañado. O quizás no quiere aceptar que está engañado. ¿Qué piensas tú? ¿O tú, Víctor? Pues yo pienso que analizando nuestra propia vida podemos darnos cuenta si realmente nosotros estamos engañados, ¿verdad? Y a veces estamos ciegos el reconocer que estamos engañados en cuanto a la verdad o a la luz de la palabra de Dios porque no la escudriñamos ni la leemos. Pero si tú eres engañador y a ti te gusta engañar a la gente y te gusta practicar esa mentira, de antemano sabes en qué bando estás. Claro. Que tienes el carácter no del Dios de verdad, sino del Dios el Dios de ese siglo, de Satanás, que es un engañador. Claro. ¿Qué piensas tú, Víctor? Sí, pues vemos aquí claramente cómo la palabra de Dios nos da específicamente que es un engaño. Pero a mí me gustaría leer Colosenses 2:8, donde nos dice en base a qué estamos siendo engañados. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Entonces la mayoría de la gente está viviendo engañada, está siendo engañada por Satanás por medio también de las tradiciones y de las filosofías humanas. Fíjate que mucha gente no escarba o no busca o no se no tiene esa necesidad de saber si está no la siente verdad. esa necesidad de decir voy a mirar si realmente estoy equivocado, a examinarse pues. Y fíjate que por eso es aquí el punto quizás por un momento quizás no tiene importancia, María, pero cuando se estás muriendo, cuando llegas a morir y la gente se hace la pregunta, ¿iré a ir al cielo o no iré al cielo?
Porque realmente, ¿cuánta gente da por sentado que está bien? Cuando realmente quizás está engañado, ¿no es cierto? Así es. Y gracias a Dios que nos dio esta facilidad a nosotros de poder ser conscientes de que estamos en un mundo de engaño, ¿no es cierto? Porque dice que aquí que Satanás engaña a todo el mundo. Entonces ahora vale la pena evaluarse y mirar, ¿no es cierto? Yo lo hice y pasé por algunas iglesias, miré sus doctrinas, sus enseñanzas, no me convencieron. Finalmente decidí que hay que estudiar la palabra mejor, que la verdad se encuentra en la palabra de Dios. No es tanto lo que el hombre diga, lo que el padre, lo que el pastor diga, lo que el líder diga, sino lo que importa, lo que importa es lo que dice Dios, ¿no es cierto? Así es. Y de ahí caminar, porque vamos seguros, ¿no es cierto? Porque Jesús no engañó a nadie, ¿no es cierto? Así es. Bueno, ¿qué dice ahí de Apocalipsis 19:20? ¿Qué dice ahí Apocalipsis 19:20? La palabra de Dios dice así: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho los milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Fíjate que aquí que la bestia y el falso profeta, María, usan milagros para engañar a la gente. María, ¿no será que estamos mirando muchos milagros últimamente en las diferentes partes? Hasta en un árbol, la apariencia de la Virgen, o la apariencia de Jesús, o la apariencia de algo. Y todos esos milagros que realmente Satanás está proveyendo para engañar a la gente, para hacer creer de que eso es real. Pero realmente dice que la bestia y el falso profeta, esos dos sistemas que están viviendo, que están activos ahorita en estos momentos, que el Apocalipsis lo describe como sistemas casi universales, pero que con la capacidad de hacer ¿qué? Cosas sobrenaturales, producto de Satanás. Sí, en sí, muchos creen que porque existen milagros o ven milagros en alguna iglesia o en alguna parte, creen que esa es manifestación de Dios, pero realmente Dios, o no medimos a Dios basado a los milagros que nuestros ojos ven, sino basado a un escrito está, y claro. eso debemos de enfocar nuestros ojos en la palabra de Dios. Porque fíjate que dice y engañaron a todos los que tienen la marca. Quiere decir que bastante gente va a ser engañada. Se va a poner la marca de la bestia sin saber que está engañado. Por eso es bien importante que nosotros recordamos que a lo escrito está. Por eso es bueno también que les aconsejamos a los hermanos que nos están escuchando, ya sea en donde quiera que estén, edad, que nuestro interés siempre, nuestro interés, María, y creo que ustedes lo pueden confirmar, ha sido de no promover nada, solamente la palabra de Dios, que la gente pueda realmente ir a la palabra de Dios, porque realmente estuviera Jesús aquí vivo, tú, Víctor, o tú, María, ¿a dónde mandaba Jesús sus lectores o sus oyentes? A lo escrito está. Él sacaba salmos, él sacaba al profeta David, sacaba al profeta Moisés, él sacaba a todos ellos, y decía, lean las escrituras. Así Y nosotros debemos seguir ese consejo, no, leer las escrituras, porque en el momento que vivimos hoy día, Víctor, es un mundo de engaño. Es muy incierto. Es muy incierto, es inseguro para nosotros, para nuestra estabilidad emocional y espiritual, ¿no es cierto? Así es. Entonces ojalá que los que están escuchando en estos momentos realmente puedan hacer caso a esa petición, ¿no? Pues, ¿qué te parece si vamos a una pausa y regresamos con este interesante tema que estamos escuchando esta mañana? No se vayan, regresamos. Pues qué hermoso canto acabamos de escuchar, ¿verdad? Y donde nos dice que Dios es santo y como lo estamos viendo, es un santo que no miente. Continuamos con nuestro tema. Ok, mira, fíjate, quizás vamos a ir con la pregunta número 5. ¿Qué dice María, por favor? Sí, dice, ¿qué ordenó Dios a todos sus hijos? Quisiera hacer una pregunta a ustedes. ¿Alguna vez han sufrido el engaño? ¿Han pasado por una experiencia de engaño? Sí. ¿Cuántos? Yo pienso que todos, ¿no es cierto? Porque la Biblia dice que engaña a Satanás a todo el mundo. Algunos hemos experimentado el engaño, ¿no? ¿Y cómo se siente cuando uno es engañado? Ay, horrible. Fíjate que por esa razón Dios lo prohibió el engaño. Vamos a ir pero antes de hacerlo, quiero decirles, vamos a mirar qué es capaz de hacer el engaño, porque realmente uno, cuando lo practica, puede llegar a perder hasta la propia vida. Puede llegar hasta perder hasta la esposa, a los hijos, a la familia,
y hasta un trabajo, todo por el engaño, hasta la vida eterna. Pero vamos a ir a mirar aquí, vamos a ir a Génesis capítulo 20, versículos 2 y 3. Génesis 20, 2 y 3. ¿Qué dice este, por favor? La palabra de Dios dice así: y dijo Abraham de Sara, su esposa, mi hermana es, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Fíjate que aquí Abraham usó el engaño. Le dijo, es una mentira a medias, es mi hermana, por temor a la muerte, por temor a que fuera que quitarle su vida. Y entonces aquí Dios se presentó a Abimelech en un sueño y le dijo, mira, si tomas a esa mujer, estás muerto. Estás muerto. Porque esa mujer está casada, tiene su marido. Y el versículo 5 dice, no me dijo él, mi hermana es. Abimelech se defendió y dijo, él me dijo que era su hermana. Y entonces la entregó para atrás. Entonces, María, miramos que el engaño, ¿qué? Puede causar problemas, ¿no es cierto? Como en este caso con Abraham. Abraham lo miró muy sencillo, pero traía una consecuencia muy grande, ¿no es cierto? O sea, la consecuencia fue revelada muy clara a Abimelech. Ok, y entonces miramos ahí entonces que ahora vamos al capítulo 27, el 1 al 4. Capítulo 27, el 1 al 4. ¿Qué dice Esther, por favor? Porque ahora vamos a mirar cómo es el engaño, ¿verdad? ¿Qué dice el 1 al 4? La palabra de Dios dice así: y aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo el mayor, y le dijo, mi hijo. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que mi alma te bendiga antes que yo muera. Fíjate que aquí Isaac estaba por morir, y entonces ahora le va a querer transmitir ¿cómo se llama? Primogenitura. La bendición, ¿no es cierto? Y entonces ahora Esaú era el mayor, ¿no es cierto? Le pertenecía. Pero entonces le dice, ve y a caza un animal y tráeme un guisado para comer, para bendecirte. Pero ahí estaba la esposa de Isaac. Y entonces ella escuchó. Y entonces, como no estaba de acuerdo con Esaú, que se le diera a Esaú, porque ella quería que se le diera a ¿quién? A Jacob. Y entonces ahora va y le dice el versículo 8, ¿qué dice? Entonces estaba escuchando, y entonces ahora tiene un plan, y en el versículo 8, ¿qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Y ahora le dice a Jacob, mira, tienes que obedecerme en lo que te voy a decir. Porque ya tiene un plan. El versículo 10, ¿qué dice? Versículo 10. Y tú lo llevarás a tu padre y comerá para que te bendiga antes de su muerte. Entonces ella manda a Jacob que vaya y traiga un cordero y lo guisen, y entonces dice, tú se lo vas a llevar a tu padre. Pero en el versículo, ahora vamos a ir desde el 18 al 24. ¿Qué dice el 18 al 24? La palabra de Dios dice así: y él fue a su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendiga tu alma. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que se encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, porque si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, y él le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, mas las manos son las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran velludas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y él respondió, yo soy. Y dijo, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que te bendiga mi alma. Y él se acercó y comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Esaú su padre, acércate ahora, bésame, hijo mío. Y él se acercó y le besó, y olió a Isaac el olor de sus vestiduras. Y le bendijo y dijo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Ok, entonces ahora estamos mirando, tú, María, Víctor, que realmente aquí hubo un engaño, ¿no es cierto? Muchos engaños. Muchas. Una cadena de engaños. Una cadena de engaños. El primer engaño llevó a una relación de varios engaños. Sí, entonces ya cuando le preguntó, ¿eres tú, Saúl? Dijo, sí, soy yo.
Y después dijo, ¿cómo es que encontraste la casa, el animal tan pronto? Dice, es que Jehová tu Dios me la hizo encontrar. Otro engaño. Otro engaño. Y entonces ya dice que Saúl dice, bueno, Isaac dice, se oye la voz de Jacob, pero las manos son de Saúl, porque le habían puesto, ¿qué? Pieles de animal, porque Saúl era muy velloso. Muy velludo, perdón, y tenía todo, así que era la madre lo puso, ¿cómo se llama? Lo preparó bien para que se hiciera pasar por Esaú. Tú, María, pero ¿le trajo buenas consecuencias a Jacob o le trajo malas consecuencias? Malas consecuencias. Porque miramos que el engaño siempre viene, ¿qué? Aparentemente muy atractivo, ¿no es cierto? Pero las consecuencias son trágicas. Vamos a ir a qué fue lo que pasó. Vamos a ir allí a capítulo allí mismo. Ahora capítulo 29 capítulo 29, 25. ¿Qué dice usted, por favor? 29, 25. La palabra de Dios dice así: y venida la mañana he aquí que era Lea, y él dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Ahora pagó con la misma moneda, ¿no es cierto? Cuando llegó a trabajar con Labán, él esperaba que le dieran a Raquel y le dieron a Lea. Y la siguiente, en la mañana se dio cuenta que no era Raquel, era Lea. Y fue y reclamó a Labán, le dijo, ¿por qué me has engañado? Óyeme, él fue el que engañó a su padre. Y ahora está pagando, ¿qué? Una consecuencia. Por eso, aquí podemos mirar, tú, Víctor, que cuando tú engañas a una persona, tarde o temprano te van a engañar también a ti, para que sientas qué es lo que se siente ser engañado. Ahora, yo cuando entendí todo esto, tú, María, y tú, Esther y Víctor, traté de cambiar, porque la mera verdad, yo engañé también, yo hice engaños también, sé cómo engañar, ¿Cómo se siente? Cómo engañar, y ahora también sé cómo se siente ser engañado, y eso es lo más triste. Pero es bueno probarlo en la propia carne para que uno pueda entender lo que realmente es un engaño, ¿verdad? Y tratar de cambiar, ¿no es cierto? Así es. Para no empeorar la situación. Quiero vivir los años que me quedan, quiero vivirlos en paz. Y quizás pueda decir la gente allá afuera, ¿verdad? ¿Y qué dice que ya no practiques el engaño? No, yo no estoy diciendo que no lo practico, no lo de mi persona hasta ahorita, mi conciencia, trato de no hacerlo. Rechazo el engaño. Es una lucha. Es una lucha contra el engaño, porque realmente son cosas equivocadas, son cosas que no traen sabor a vida, pura depresión, pura amargura, muerte, pura violencia. Entonces, ojalá que aquellas personas que están escuchando tengan un repudio hacia el engaño, no lo practiquen. Y tú mismo te metes como en un hoyo, porque una mentira te lleva a otra mentira, como pasó aquí. Exacto. Otra la lleva a cada uno. Sí, y cuando vienes a ver ya estás bien enredado y ya no sabes ni cómo salir de eso. Entonces mejor no hacer eso. Mejor es por eso en Levítico 25, 17, ¿qué dice Levítico 17? ¿Qué dice ahí? Levítico 25, 17, sí, por favor. La palabra de Dios dice así: y no engañe ninguno a su prójimo, mas tendrá temor de tu Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Dios, conociendo el fin del engaño, dice, no engañarás a tu prójimo. Víctor, ¿no será un buen consejo para todos los que nos están escuchando, aquellos que están casados, que no deben engañar a su esposa, o la esposa no debe engañar a su esposo? ¿Tú qué piensas? Sí, sobre todo, pues estamos viendo que por base del engaño la sociedad está como está, ¿verdad? Estamos viendo que muchos de la gente divorciada es porque hubo un engaño por parte de alguna de las partes, pero también debemos recordar que el engaño también abarca mucho más allá, porque hay de ti que tú eres comerciante y engañas a la gente dando diferentes cosas, o diferentes precios, o diferentes pesos. Entonces vemos que el engaño siempre ha sido el arma factible de Satanás, porque es algo que quizás lo pueda hacer tan común y que no lo quisieras ver tan ¿cómo se llama? Así como lo miro a Dios. Pero yo quisiera leer un versículo que está en Proverbios 12, donde dice que los labios que son mentirosos tendrán su castigo. Claro. Y vemos cómo eso lleva, vemos cómo estamos viendo que el castigo no es aquel castigo que nosotros nos imaginamos, sino que también el castigo de las circunstancias, lo que te lleva a ese engaño, como estamos viendo en la historia de Jacob, donde las circunstancias lo llevaron a sufrir más por mucho más tiempo. Claro. Entonces aquí miramos, ahí en Levítico 25 dice, entonces Dios dice, no engañéis a nadie, a tu prójimo. Era una orden. Es una orden. Y entonces ahora
todos los cristianos que están escuchando, no importa de dónde son, qué trasfondo religioso, católicos, protestantes, testigos de Jehová, mormones, no se les permite el engaño. A Dios no le gusta el engaño. Dios está contra el engaño. Ojalá que todos aquellos que son creyentes, pero que sean creyentes realmente fieles, ¿no, María? Sí. Que puedan realmente hacer un cambio en sus vidas, que digan, bueno, el Dios que el Dios que yo sigo es un Dios que no le gusta el engaño, que no hagan cosas por engaño. Porque realmente en el versículo 25, ahí mismo 25:14, ¿qué dice Esther, por favor? 25:14, perdón. La palabra de Dios dice así: y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Ni en los negocios se puede engañar. A veces hacemos trampa, ¿no es cierto? Sí. Vendemos un animal que no está sano, diciéndole que está muy sano, o un carro que no sirve por algo que sí sirve. ¿Cuánto engaño, no es cierto? Sí. Y lamentablemente la sociedad está pagando un precio muy caro. ¿Por estas qué? Por estas órdenes que se ha dado, pero que no han sido obedecidas. ¿Qué te parece? Vamos entonces a otro texto. Vamos a ir a Proverbios 1:10. ¿Qué dice Proverbios 1:10, por favor? La palabra de Dios dice así: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. ¿Quién es el que practica más el engaño? Los pecadores, aquellos que no tienen a Cristo, aquellos que no tienen temor de Dios. Toda esa gente, tú, Víctor, abunda en las calles, ¿no es cierto? Así abunda es. En las escuelas, abunda en las tiendas, abunda en la religión también. Porque a veces, porque la mayoría, María, hoy día no creo que esté de parte de Dios. Dice que la mayoría siempre está equivocada. Casi la mayoría de cristianos pienso que están engañados. Porque de acuerdo a la palabra de Dios dice que son muchos los llamados, pero son pocos los elegidos. ¿Por qué? Porque no practicaron las cosas que van en contra del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces aquí miramos que si alguien dice allí, si alguien dice aquí, si hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas con ellos, no te juntes con ellos, no los soportes, no los apoyes. Qué bonito, ¿no? Porque Dios nos da consejos. En 2 Corintios 7, 2 y 4. ¿Qué dice Esther, por favor? 2 y 4. Sí, la 2 y palabra 4. de Dios dice así: admitidnos, a nadie hemos dañado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos defraudado. Grande es mi franqueza para con vosotros, grande es mi gloria de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas vuestras tribulaciones. Entonces el apóstol Pablo dice aquí, el apóstol Pablo, 2 Corintios 7, 2, dice, admitidnos y a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido y a nadie hemos engañado. Qué bonito, ¿no? El apóstol Pablo dice, yo no he engañado a nadie. Pregunta a todos, Víctor, ¿podrán decir los líderes religiosos hoy día que podrán decir las cosas que dice el apóstol Pablo aquí? No, ¿A nadie hemos engañado? No creo. ¿O realmente no pasará la prueba? Porque realmente hoy día, Víctor, pastores, curas, líderes religiosos, con dinero en el banco, millones de dinero en el banco, casas de millones, y ahora dicen que son seguidores del Señor Jesús. Pero Jesús no tuvo nada. Dice que ni aún tenía para dónde recostar su cabeza. El apóstol Pablo tenía las pisadas del Señor Jesús. Trabajaba antes para ayudar a la causa del Señor Jesucristo. Él nunca engañó. Él nunca recogió ofrendas para sí. Él nunca hizo, ¿cómo se llama? Él nunca se dañó de nada. Todo lo invirtió en el Señor Jesucristo. Entonces ahora dice el apóstol Pablo, dice, yo nunca corrompí a nadie, dice, y nadie he engañado. Dice, mucha franqueza tengo con vosotros, dice, me glorío con respecto a vosotros, estoy lleno de consolación. ¿Por qué? Porque realmente Pablo dio, ¿qué? Lo dio todo, ¿no es cierto? Y qué bonito que ojalá los líderes religiosos se dieran todo, ¿no es cierto? Que no mantuvieran nada, que todo lo dieran para la causa de Dios. Víctor, no hay seres humanos allá que necesitan comer un pedazo de pan. Así es, así es. Y hay unos que acumulan mucho. Y a veces me pongo me sorprende. Un desequilibrio. Por eso es que nosotros por eso debemos seguir caminando. Ok, entonces, ¿qué dice? Vamos a la siguiente pregunta. Si no hay ninguna más. ¿Un comentario? Vamos a la siguiente. Vamos a la pregunta número 7, María. Mándala al número 7. ¿A las 6? La 7, por favor. ¿7? Ok. ¿Qué aconsejaba el apóstol Pablo a todos sus oyentes? 1 Corintios 3, 18. Vamos a ir resumiendo ya. 1 Corintios 3, 18. ¿Qué dice? La palabra de Dios dice así: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. El apóstol Pablo está diciendo, ninguno se engañe a sí mismo. María, ¿será posible que se pueda engañar la gente a sí misma? Sí. Creyendo que a veces de tanto repetir una mentira,
Se vuelve una verdad. Se vuelve una verdad. En nuestra mente. En tu mente. Víctor, ¿será que Satanás nos ha puesto esa mentira, ese engaño tanto tiempo que ahora decimos estamos en la verdad? Y ahí está, la defendemos como si fuera real. A nuestra propia como vida. si fuera real. Ajá. Fíjate qué interesante, porque la gente que está en la verdad muchas veces no la predica, y los que están en la mentira son los que están predicando. Así y entonces aquí miramos tú, María, que realmente no podemos engañar a nosotros mismos. ¿Qué dice allí mismo en Gálatas 6:7? Vamos a ir a Gálatas 6:7, por favor, Abaster. Gálatas 6:7 también tiene algo que decir. La palabra de Dios dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y entonces ahora el apóstol Pablo llega y le dice a los Gálatas, le dice, miren, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. La gente no se puede burlar de Dios. Dios sabe lo que hay en cada corazón humano. Es mejor ser sincero, ¿no, María? Sí. ¿Qué piensas tú, Víctor? No, pues la palabra es bien directa cuando dice, pues que hasta humanamente nos podemos engañar, pero sabemos que hay un Dios que está viendo todo y que conoce todo. Fíjate que por algún tiempo yo hice eso. Quería aparentar algo que no era. Hasta que un día me di cuenta de que no estaba siendo sincero. A veces uno no... Víctor, cuando uno es enojón, ¿no es cierto? Sí, a veces uno quiere mostrar una cara, como dices, algo dice un dicho, luz de la calle, ¿cómo es? Candil de la calle, oscuridad de tu casa. Candil de la calle, oscuridad de la casa. Pero entonces dije, bueno, ¿qué estoy pasando conmigo? Yo me estoy engañando a mí mismo, porque yo soy enojón. Si soy enojón, debo serlo aquí, debo serlo afuera, ¿no es cierto? Que la gente me conozca por lo que soy. Y entonces me dije, tengo que cambiar. Y entonces tengo que luchar con esos defectos de carácter, ¿no, María? Así es. Para no engañarme a mí y no engañar a la gente que soy algo que ellos miran, que piensan que lo que miran soy. Ajá. Porque a veces decimos, qué buena persona, ¿no es cierto? Así es. Pero la esposa, pregúntale a la esposa que si es buena persona, porque la esposa va a decir otra cosa, ¿no es cierto? Sí, pues sí. Entonces aquí miramos que no debemos engañarnos a nosotros mismos, porque Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. Bueno, ¿qué te parece? Entonces vamos a la última pregunta, María, para ir resumiendo. ¿Por qué no la mandas al aire, por favor? Dice así: ¿por qué se perderá la mayoría de cristianos? ¿Por qué se perderá la mayoría de cristianos? Fíjate que el engaño es, a pesar de que es una alma de Satanás poderosa, pero tenemos alguien que nos puede, con claridad, Víctor, con claridad enseñarnos que estamos mal, ¿no es cierto? Así es. Alguien que puede entrar a nuestro corazón, nos puede hablar a nuestra conciencia, que es el Espíritu Santo, ¿no? Y decirnos, estás mal, estás engañado, Amén. tienes que cambiar. Pero vamos a ir a Jeremías capítulo 49:16. ¿Qué dice Jeremías 49:16? Porque mucha gente se va a perder. La palabra de Dios dice así: tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Fíjate que Dios le dijo a través de Jeremías al pueblo, dijo, tu arrogancia, por tu orgullo te perdiste. No te pecas, te engañó por orgullo te engañaste. O sea que el orgullo es un pecado. Es un pecado, sí. Porque mucha gente, cuando tú le dices que está mal, por ejemplo, cuando decimos que los muertos no están en el cielo, están dormidos, le estamos diciendo la verdad, que los muertos están dormidos. Sí. Ellos prefieren creer que están en el cielo, que están en el purgatorio, que están en el limbo, pero el limbo ya no existe, que están en el infierno, cuando la Biblia te dice que están dormidos. ¿Quién está engañado? Y uno quiere decir la verdad. Esa es una gran verdad, porque es ¿cómo se llama? Es como es para algo bueno para ti, porque cuando se te muere un ser querido, sabes que no están ni quemándose, ni tampoco están en el cielo, está que descansando. Pero ellos prefieren creer que están en el cielo, que están en el purgatorio o que están en el infierno, cuando la palabra de Dios te dice otra cosa. Entonces, por orgullo, no aceptan esa verdad, ¿no es cierto? Y podemos resumir esto como que por orgullo no puedes ir en contra de tu tradición. Y la otra cosa, dice la palabra de Dios, que solamente hay salvación en el Señor Jesucristo, Amén. no por obras. Tú no puedes trabajar. No hay ningún intermediario tampoco. No hay, y hay un solo intercesor entre Dios y los Amén. hombres, al Señor Jesucristo. No hay muchos. Todas esas son verdades, pero la gente por orgullo prefiere creer otra cosa. Y esa gente se va a perder por orgullo y por su soberbia. ¿Qué dice ayer Hebreos 3:13 también? Hebreos 3:13, ¿qué dice? La palabra de Dios dice así: antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado te endurece y te hace y te endurece, y ahora crees en el engaño. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el pecado, porque el pecado, ¿qué? Te endurece, y entonces te hace sentir que estás en la verdad cuando estás en la mentira.
Pero vamos a ir ahora para ir resumiendo así para terminar. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulos 2 versículos 7 al 12, Esther. Y con esto vamos a terminar. 7 al 12. Sí. La palabra de Dios dice así: porque el misterio de la iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene, y entonces será revelado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Y por causa de esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Versículo 12, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. Entonces dice que va a venir un poder, con poder, un poder sobrenatural, capacidad de engañar a todo ser humano, por engañarlo con milagros. Y no estamos mirando ya ahorita, María, Sí. en todas partes. Gracias, Carla. Las curaciones que hacen los líderes religiosos y todo eso que dice que va a ser ostentación que tiene. exactamente, y dice pero por no leer las escrituras prefieren creer lo que le dicen los seres humanos. Y entonces dice que Dios no le queda más que ¿qué dice? Dice que mandar ¿qué? Dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ahora ellos van a creer la mentira como la verdad, y cuando aparezca el Señor Jesucristo, en vez de recibir al Señor Jesucristo, se van a ir a esconder porque se dieron cuenta de que estaban engañados. Y Así Víctor, es. qué tragedia, ¿no? De que tanta oportunidad que se nos ha dado Dios a través del tiempo, que todavía Dios tiene misericordia de nosotros, todavía la puerta de misericordia está abierta, pero no queremos cambiar, no queremos seguir como Dios dice. ¿Es una tragedia? ¿Qué piensas? Sí, eso es una grave tragedia, porque la palabra de Dios lo está diciendo aquí: por cuanto no aceptaron la verdad. Es decir, que en algún momento tuvieron esa oportunidad de rectificar lo que estaba mal y no lo quisieron por orgullo, como hablábamos. Y fíjate, la verdad es el Hijo, la verdad es el Espíritu Santo, la verdad es la santa ley de Dios, y la verdad es toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que son 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Esa es la verdad completa. Y qué triste que la gente no haya querido abrazar esas 5 verdades. Y por esas 5 verdades se van a perder. Pero no fue culpa de Dios, ni culpa de nosotros, porque lo que estamos haciendo aquí, Víctor, es llevando a la gente de regreso a la verdad genuina, a la verdad Amén. que es la que los puede salvar. Y incitándolos a que sigan escudriñando su Biblia, que es la que nos muestra estas grandes verdades. Así que entonces, algún comentario final para un consejo que le podamos dar a los hermanos que nos están escuchando, al público, María. Que realmente nosotros no somos nadie para poderle hacer frente a esta guerra que se está viviendo en esta tierra espiritual. Ni un ser humano puede hacerle frente a estos engaños que Satanás tiene a nuestro alrededor, y el único que puede darnos la victoria es nuestro Dios. Y si aceptamos su verdad y caminamos en ella y abrazamos con fe eso que Dios nos envía, podremos escapar de los engaños. De otra manera, pereceremos. Ok, ¿algo otro más? Cortito nomás. Pues nada más decirles que ya aquí se le ha presentado este tema con la ¿cómo se llama? Poniendo en tela de juicio los dos bandos, ¿verdad? Y que ellos puedan elegir salir del engaño o seguir en el engaño. Pero es decisión de libre albedrío. ¿Esther? Nada más que ir a la palabra de Dios. Ok, oremos. Querido buen Padre, gracias por habernos dado la oportunidad de escuchar tu voz, por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. Siempre estás donde están pidiendo tu ayuda. Y nosotros somos solamente tus instrumentos. Gracias por habernos dado esta oportunidad de decir lo que dijimos, pero que la honra y la gloria sea para ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.